Muy buenas tardes, soy Rodolfo Durán y en nombre de la Vicerrectoría de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias del Centro de Liderazgo Emergente. El día de hoy continuamos con nuestra segunda conferencia del ciclo titulada Liderazgo con Significado y Compromiso. Y para desarrollarla nos acompaña desde la ciudad de La Coruña, en España, nuestro estimado compañero y amigo Santiago Vázquez. Santiago es un ávido lector y un curioso incansable, doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, sociólogo, economista y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de 25 años trabajando en el ámbito del liderazgo y la gestión de personas en España, República Dominicana, Filipinas y México. Es profesor en distintas universidades y conferencista especializado en motivación, liderazgo, coaching y felicidad en el trabajo. Santiago ha desarrollado un modelo de gestión de personas orientado a generar mayores niveles de felicidad en el trabajo, experiencia que lo llevó a publicar el libro La felicidad en el trabajo y en la vida. Con un propósito de vida claro, Santiago colabora hoy en el Tecnológico de Monterrey para darle vida al Centro de Liderazgo Emergente y continuar así desarrollando organizaciones más humanas. Bienvenido, Santiago. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Como no puede ser de otra manera, quiero empezar dando las gracias también a mis compañeros de la Vicerrectoría de Educación Continua y, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos un día más, un jueves más, en este recorrido que iniciábamos la semana pasada para hablar de liderazgo, de felicidad, de florecimiento humano y en el día de hoy específicamente de dos elementos que son absolutamente fundamentales para ser feliz en la vida y para desarrollar un liderazgo que genere precisamente bienestar y satisfacción en la vida de los demás. Antes de empezar, me gustaría decirles que voy a estructurar el contenido de hoy en tres fases. De nuevo voy a empezar analizando algunos elementos del contexto en el que vivimos y en el que desarrollamos el liderazgo de nuestra propia vida. Voy a hablar del modelo de liderazgo orientado al florecimiento humano que desde el Centro de Liderazgo Emergente del Tecnológico de Monterrey estamos desarrollando, para terminar centrándome en dos de los módulos que conforman ese modelo: el significado y el compromiso. La semana pasada hablábamos precisamente de la resiliencia. La semana que viene hablaremos de la positividad, del optimismo y de la esperanza. Me gustaría decirles también que tanto si nos ven y escuchan desde la plataforma Zoom como si lo hacen desde Facebook Live, tienen a su disposición el chat para desde ya hacer cualquier pregunta, comentario, sugerencia en relación al contenido de la ponencia o la conferencia de hoy. Y también, como no puede ser de otra manera, pues querría agradecer a las 14.000 personas que han visualizado el vídeo de Facebook Live y que contribuyen de alguna manera a hacer que esta visión positiva del liderazgo tenga mayor trascendencia. Hace unos años, cuando se hablaba de la gripe A, nosotros desde el grupo de personas que trabajamos en el ámbito de los recursos humanos en AEDIPE, Galicia, hablábamos de la gripe H, de la gripe happiness. Bueno, pues intentemos que este COVID-19 también pueda generar algunos aprendizajes y pueda generar valor para la sociedad a través de nuestras acciones individuales. Y este es el propósito de hoy: poder darles a ustedes, compartir con ustedes herramientas que nos puedan ayudar a liderar y a ser agentes de cambio en el entorno en el que nos desarrollamos. Pues bien, decíamos en la semana pasada que el punto de partida era un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y cuando estábamos preocupados por todos esos elementos, llegó un cisne negro en forma de pandemia que acelera, sin duda, la necesidad de evolucionar en determinados conceptos y evolucionar también precisamente en el concepto de liderazgo.
Muchos son los que se preguntan, nosotros también, qué conforma, qué es esto del liderazgo y de qué manera tiene que evolucionar. Y recordemos que precisamente en el Foro Económico Mundial, en el pasado mes de enero, en la ciudad suiza de Davos, los principales líderes del planeta reflexionaban y llegaban a la conclusión de que es más necesario que nunca orientar el liderazgo precisamente a su humanización y centrarlo en las personas. Bien, no me detengo mucho en esto, hablaba del concepto de un New Normal y es un concepto, en mi opinión, muy potente. Veníamos hablando de que no estamos ya en la era industrial, ni tan siquiera, en mi opinión, en la versión 4.0 de la era industrial, sino que seguramente estamos en otra era. Ojalá acabe consolidándose la denominación de Human Age, pero lo cierto es que estamos en un New Normal. Y yo creo, precisamente hace una hora, preparando una presentación para Grupo Bolívar, una de las principales empresas de Colombia, recordaba una frase de uno de los mejores profesores del MIT, que decía que el secreto del éxito no es prever el futuro, sino crear una organización que prospere en un futuro que no puede ser previsto. Apliquémonos esto también en este New Normal a nosotros como personas. No vamos a poder prever el futuro y vamos a tener que gestionar nuestras emociones y nuestro liderazgo, teniendo en cuenta que la frustración de que las cosas no salgan como nosotros esperábamos y que tengamos que convivir con dosis de incertidumbre muy superiores a las habituales, nos obliga precisamente a construir y articular nuestra forma de pensar de una manera que realmente nos permita generar flexibilidad y capacidad de adaptación a los nuevos retos. Ya saben que nosotros desde el Centro de Liderazgo Emergente hacemos hincapié en la necesidad de este nuevo liderazgo, un liderazgo que sin duda brota y surge a la superficie, pero que es un liderazgo urgente, una emergencia para la sociedad. Y en este ámbito, pues realmente a veces me preguntan, oye, ¿cómo lo llevas y qué cosas positivas se pueden estar derivando del confinamiento? Pues de este confinamiento lo que sacamos es tiempo para pensar y quiero compartir con ustedes lo que empieza a ser el embrión de nuevas ideas en este ámbito. Siempre hablo de que el concepto emergente para mí llegó a través del libro del profesor Rafael Echeverría, chileno afincado en Estados Unidos, que en su libro La empresa emergente nos llama la atención sobre cómo las empresas tradicionales entregan el relevo en el liderazgo de la economía a otras empresas, que están, en mi opinión, caracterizadas sobre todo por su orientación al talento y a la gestión de las personas. De ahí llegamos al concepto de liderazgo emergente, un nuevo liderazgo orientado al florecimiento humano, y en este confinamiento, junto con otro colega, estamos desarrollando el concepto de coaching emergente, un coaching orientado al florecimiento humano que pues incide precisamente en el autoconocimiento, en el liderarse positivamente, en enfocarse y en generar felicidad y florecimiento humano. Julian Birkinshaw, profesor de la London Business School, escribía en el año 2011 su libro Reinventando el Management. Y ya en aquella fecha, sin necesidad de haber llegado a este gran impacto que está cambiándolo todo, en la pandemia, hablaba de la necesidad de entender que para desarrollar nuevas organizaciones competitivas y en definitiva sostenibles, había que reinventar buena parte de los conceptos que habían venido funcionando en la era anterior. También me interesa mucho compartir con ustedes el concepto de océano azul, un concepto ya bastante conocido, desarrollado por Chan Kim, que dice que los mercados son como océanos rojos teñidos por la sangre de la competencia entre distintas empresas y que lo inteligente y lo adecuado es precisamente ser creativos e innovar buscando océanos azules donde a través de la innovación te encuentras pues con mucho menos tránsito y mucho menos competencia. Dave Ulrich ha sido uno de los grandes pensadores en el ámbito de la gestión de las personas. En mi opinión, la persona que más ha aportado a la función de recursos humanos a lo largo de la historia. Nada sospechoso de no estar orientado a la búsqueda del aumento de la productividad en las organizaciones.
y precisamente su último libro, después de hablar de cuadros de mando, de competencias, de creación de valor, su último libro se titula El porqué del trabajo, The Why of Work. Y a mí ese libro, que además escribe con su esposa Wendy, o que Wendy escribe con él, pues es un libro realmente extraordinario a la hora de generar conciencia de lo verdaderamente importante. Porque además utiliza precisamente el sentido o significado, que es el tema central que nos ocupa hoy, con la generación de abundancia. Esto es muy interesante porque siempre, o sea, en muchas ocasiones nos encontramos equivocadamente pensando que lo que lo que tenemos que repartir es algo finito y que si lo tiene alguien no lo tiene otra persona, cuando a través de la abundancia podemos tener un porcentaje menor de la realidad, pero la realidad puede haber crecido. De tal forma que esa abundancia se debe convertir en el gran elemento a perseguir por los grandes líderes de las organizaciones, generar precisamente abundancia y no una métrica de reparto de la riqueza existente en un momento determinado. Pues bien, lo cierto es que el liderazgo es muy complejo. Es un concepto, es un proceso realmente complejo. Es uno de los términos seguramente más utilizados en publicaciones en el ámbito del management. Es como la búsqueda de una piedra filosofal difícil de desentrañar, ¿no? Se ha definido de muy diversas formas y maneras y además a mí, yo que vengo del sector de las telecomunicaciones, me gusta utilizar el símil de las frecuencias radioeléctricas que están en radiofrecuencias paralelas, de tal manera que caben definiciones de liderazgo paralelas que con ángulos o enfoques diferentes pueden convivir entre ellas con otras fórmulas, ¿no? Y nosotros nos hemos preocupado precisamente desde el Centro de Liderazgo Emergente de saber cómo los jóvenes pueden estar viendo esa evolución del liderazgo. Y esa fue la razón por la que le encargamos a nuestros dos practicantes, nuestros dos becarios, Mari Madero y Diego Villegas, en un momento determinado que nos dijesen cómo veían ellos la evolución del liderazgo. Y el resultado es el video que pasamos a compartir. El liderazgo no es lo que era. Antes de la Edad Media, el liderazgo se asociaba con poder, el cual se creía que provenía de fuentes divinas o míticas. Las personas gobernaban por nacer en la familia indicada y ejerciendo el control de sus ejércitos. Eran seres autoritarios, aislados de sus seguidores, viviendo con actitudes demandantes y a la espera de obediencia total. Quienes le seguían sentían miedo y creían que pocos eran merecedores de poseer el divino derecho de ser un líder. Al llegar la Edad Media, el poder de los reyes se transfirió a un parlamento, una asamblea conformada por el hombre común. Con esto, el liderazgo como lo conocemos hoy empezó a concebirse, no necesariamente como un don otorgado por fuentes divinas, sino como una serie de características que todo individuo puede aprender o tener. Usando su voto, las personas pueden elegir a los individuos que ellos consideren cumplan con estas características. Como consecuencia, un líder deja de ser alguien mítico, misterioso e intocable y debe colocarse al servicio de sus seguidores. Observando estos cambios en paradigmas de liderazgo, durante el siglo XX se desarrollaron varias teorías que buscan identificar las características y estilos principales de un líder y sus seguidores. Al aplicarse a diferentes organizaciones y contextos, las teorías evolucionaron y crecieron. Se tuvo la creencia de que un líder era fácil de identificar por su manera de ejercer su liderazgo. Se pensó también en un líder que trabaja junto a los seguidores para transformar una organización. Debido a tanta variedad en estilos, individuos, contextos y características, hasta el día de hoy no existe una sola respuesta a qué es liderazgo. Hoy, aquellos líderes que generan un impacto positivo en la sociedad no son una imagen de autoridad que envía órdenes desde los más altos niveles. Son catalizadores de cambio, trabajando junto a nosotros y siendo fuentes de inspiración para sus equipos. Buscan rodearse de personas entusiastas, dispuestas a opinar e incluso estar en desacuerdo. Comparten la creencia de que cualquiera puede aprender a ser un líder e influyen positivamente en su entorno de acuerdo a sus propias experiencias e ideas. Su liderazgo se adapta a un entorno global que cambia de manera constante y rápida. Esto se convierte en un liderazgo del mañana.
¿Cómo visualizas tú el liderazgo del mañana? Pues muchas gracias, Diego y Mari, por este maravilloso trabajo. Creo que realmente da una visión en muy poco tiempo muy enriquecedora en relación a esto de lo que tantos hablan o hablamos y del que seguramente tanto desconocemos, ¿no? Pues bien, el autor Bass nos dice que existen tantas, perdón, casi tantas definiciones de liderazgo como personas han intentado definir el concepto. Hasta, como ustedes saben, o algunos de ustedes saben, yo también he decidido proponer mi propia definición de líder, que no es lo mismo que liderazgo, porque el liderazgo es un proceso y líderes son las características de una persona, pero creo que sí, en estos momentos hay que pensar que, en mi opinión, con las nuevas generaciones en este nuevo entorno y teniendo en cuenta las tasas de depresión y ansiedad de la sociedad, sobre todo en los países más desarrollados, es necesario llamar la atención de que el liderazgo es algo ligado al florecimiento humano y a conseguir altos niveles o suficientes niveles, adecuados niveles de satisfacción con la vida. Porque ¿de qué sirve tener éxito y reconocimiento si te sientes desgraciado o si eso no te llega para conseguir estar contento con tu propia vida? Por lo tanto, para mí, líder es aquella persona que consigue ser feliz en su vida y que para conseguir ser feliz o florecer contribuye al florecimiento y a la felicidad de los demás. Decía la semana pasada que precisamente Harari, ese historiador hebreo, israelí, que trabaja, profesor en la Universidad Hebrea, escribía en Time y también la semana pasada publicaba El País sobre la ausencia de liderazgo, ¿no? Y en esta batalla contra el coronavirus, dice Harari, la humanidad carece de líderes. Pues bien, en las lecturas de esta semana he encontrado un artículo que precisamente habla sobre el compromiso y yo diría que también sobre el significado. Y en este sentido, ustedes saben, y ojalá México y el resto de Latinoamérica puedan esquivar de alguna forma o poder sobrepasar esta crisis sanitaria mundial de la mejor manera. En España, desde luego, no hemos sido capaces, ahora tenemos que recuperarnos, pero desde luego las primeras medidas y la primera reacción no estuvo a la altura de la magnitud del problema, y cómo ante esa escasez de liderazgo, en mi opinión, político, surgen otros liderazgos, como el liderazgo social o empresarial, que está respondiendo, no sustituyendo, pero sí respondiendo a esa necesidad de liderazgo. Y en este sentido, pues en un momento, decía la editorial del Mundo, en un momento en el que España afronta una crisis sanitaria sin precedentes, lo que está llevando al sistema público de salud al límite de sus capacidades, resulta gratificante el compromiso social acreditado por las empresas a la hora de prestar auxilio en la lucha contra la pandemia. Obviamente no son ni todas las empresas, ni mucho menos, ni son necesariamente solo empresas, porque este ejemplo de significado y de compromiso social yo me gustaría precisamente extrapolarlo y llevarlo precisamente a nuestros liderazgos individuales y personales. El artículo, el editorial dice que las grandes compañías como Inditex pues han hecho un esfuerzo millonario, pero sobre todo se han organizado vertebrando canales logísticos para poder poner toda su capacidad y toda su potencial de ayuda al servicio de la sociedad. Seguramente las organizaciones que lo hagan estarán construyendo una reputación adecuada para enfrentarse a ese new normal, a esta nueva realidad que dentro de muy poco tiempo nos va a poner a competir con unas circunstancias y unas reglas de juego un poquito diferentes. Decíamos que la psicología positiva es el elemento que hoy nos puede ayudar precisamente a entender, en mi opinión, un poquito mejor lo que debe ser el liderazgo. Y lo cierto es que, como nos dice Carmelo Vázquez, existe una abrumadora evidencia entre las emociones y condiciones positivas y su relación con la salud y ese pretendido, añorado y deseado bienestar psicológico. Llegamos al modelo. El modelo, no me detengo mucho, pero recuerden o recordemos que el modelo tiene 5 elementos que responden a una pregunta. La pregunta no es qué conforma el liderazgo, que tendría una respuesta muy larga y seguramente inabarcable y por lo tanto podría generar cierta ansiedad por la incapacidad para
pues, gestionarlo, sino que responde a la pregunta de qué no puede no tener un líder hoy. Y la respuesta que nosotros encontramos para identificar esos 5 elementos es que el líder tiene que ser consciente de sí mismo y de su entorno. El líder tiene que ser consciente de sus fortalezas, de los ladrones de su personalidad, aquellas cuestiones de su personalidad que le roban, le pueden alejar de la felicidad. Tiene que ser consciente de cómo en el equipo necesitamos distintos rasgos o características que nos complementen. Una gran tentación del líder en el pasado y todavía en el presente en muchos casos es rodearse de personas idénticas a uno mismo, clonar a la organización, porque obviamente cuando nos encontramos con personas que piensan igual que nosotros, pues sencillamente nos encontramos más cómodos. Ahora, si nos rodeamos de personas que ya van a pensar o decir lo mismo que nosotros pensaríamos o diríamos, pues alguien sobra, porque realmente para eso ya estamos nosotros. Lo ideal es rodearse de personas que nos puedan poner en un momento, en un aprieto, en un momento determinado, pero que nos ayudan a ver la complejidad de la realidad de una forma más completa. Hay un autor que desarrolló toda una teoría sobre los roles en el equipo, Meredith Belvin. Y Meredith Belvin dice, nadie es perfecto, pero un equipo puede serlo. De tal forma que yo no voy a poder desarrollar todos los roles del equipo, ni yo, ni nadie, porque algunos son incompatibles o antitéticos, pero rodeándome de otras personas sí puedo compensar aquellos elementos en los que yo no estoy tan fuerte. Bien, por lo tanto, nuestro autoconocimiento y nuestras fortalezas son lo que tenemos como capital para poder llegar a la resiliencia que necesitamos hoy ante la adversidad. Esa resiliencia en forma de perderé mi trabajo, cerraré mi empresa, tendré oportunidades para encontrar un empleo si me estoy incorporando al mercado de trabajo. Qué mala suerte justo en este momento. Bueno, pues para poder practicar la resiliencia, o es más, el crecimiento postraumático, que es la excelencia de la resiliencia, que consiste no en superar la adversidad, sino en crecer después de la adversidad, tenemos al significado, a la positividad y al compromiso como los 3 elementos que nos pueden ayudar a llegar precisamente a ese crecimiento postraumático y ese florecimiento humano, que recordemos, florecimiento humano es una definición actualizada del concepto de felicidad. La felicidad se veía como algo unidimensional ligado a las emociones positivas y en la evolución de esa teoría desarrollada principalmente por Martin Seligman, se plantea el florecimiento como un constructo conformado por varios elementos. Y esto es muy importante porque las emociones positivas tienen un impacto en la felicidad momentánea, pero hay otros elementos que son necesarios si lo que queremos es tener felicidad duradera y por lo tanto florecer. Insisto, aprovecho siempre para aquellos que sean un poco reacios a disfrutar y a utilizar el término florecimiento humano, les digo, no teman nada, es un concepto, quizás la palabra pueda ser un poco compleja, el contenido yo creo que no lo discute nadie. Todos somos semillas, podemos fructificar o florecer o podemos secarnos. Todos tenemos un potencial, contratamos a una persona, a un colaborador y esperamos de él o de ella un desempeño. Es decir, ese florecimiento o fructificación de las capacidades en forma de resultados. Pues bien, los 3 subelementos que vamos a ver a continuación dentro del ámbito del significado son el servicio, la trascendencia y la gratitud. Pues bien, lo cierto es que, como dice Seligman, una vida con significado es aquella en la que una persona dispone de sus fortalezas y virtudes para servir a algo mucho más grande que él mismo. Bien, con esto ya podríamos casi dar por terminada la conferencia si fuésemos capaces de entender, interiorizar y buscar la forma de aplicar en nuestras propias vidas el mensaje que Seligman comparte después de haber investigado y comprobado científicamente la importancia y la realidad de lo que enuncia. Una vida con significado pasa por servir a algo más grande que nosotros mismos. Y en este sentido,
La felicidad no consiste en alcanzar una meta, sino en disfrutar del camino que nos lleva a ella. Nos olvidamos muchas veces. Y es verdad, la felicidad no está en la meta, porque a veces tenemos tanto ahí con conseguir una meta y cuando llegamos a esa meta y no vemos que el premio sea que estamos súper a gusto y felices durante mucho tiempo, nos genera una frustración y nos lleva a decir, ¿por qué he hecho tanto esfuerzo si al conseguirlo no he sabido disfrutarlo? Por lo tanto, no podemos olvidar que podemos sufrir durante el camino y dejar de apreciar lo conseguido una vez que lo hemos hecho buscando insaciablemente nuevas metas. El concepto de ayudar a los demás es mucho más profundo que lo que coloquialmente podemos entender. Y cuando decía líder es aquella persona que es feliz y florece contribuyendo a la felicidad y al florecimiento de los demás, también podemos decir que ayudando a los demás te ayudas a ti mismo. El gran premio de ayudar, de ser solidario, de practicar la filantropía, el altruismo, el premio lo recibe uno mismo. Las personas con orientación al servicio, con mayor orientación al servicio, son más inteligentes socialmente y tienen mayor disposición para ser felices. Bueno, esto alguien puede estar pensando, está muy bien, Santiago, pero ¿y en qué se concreta? ¿Cómo puedo concretar esta reflexión del servicio? Salvador Alba, nuestro presidente del TEC de Monterrey, en su libro La empresa admirada, nos habla de que hay que invertir la pirámide. En la pirámide tradicional, el líder es el que tiene a todo el mundo a su servicio. El líder es el que tiene el poder. El líder es el que con un pequeño gesto puede cambiar las cosas. Y el líder hoy tiene que ser precisamente el líder en servicio. Y recuerdo precisamente una expresión cuando fue precisamente nombrado como vicerrector de Educación Continua nuestro querido Jorge Blando, cuando él dijo, no soy el vicerrector, soy el viceservidor. Y es cierto, las personas que disfrutan sirviendo, que disfrutan ayudando a los demás, consiguen mejores resultados por una parte y además consiguen ser más felices. Bueno, en el concepto de servant leadership es precisamente Robert Greenleaf el que después de haber trabajado 40 años en la multinacional americana AT&T, hace una serie de escritos que van incidiendo en qué consiste este concepto que si lo dejamos así, pues puede parecer demasiado genérico. Entonces, otro autor, Larry Spears, resumió las ideas de Greenleaf. Les invito a verlas. No disponemos de mucho tiempo en este webinar para detenernos, pero lo cierto es que el líder tiene una serie de características y los escritos analizados y resumidos, las ideas de Greenleaf, pues pueden resultar realmente útiles porque son muy concretas, prácticas y accionables para poder desarrollar precisamente un liderazgo diferente, un liderazgo en servir a los demás. Ahora, la clave además para nuestras organizaciones, pero también para nosotros mismos, para nuestra propia marca personal, es que es una gran persona sirviendo a los demás. Seguramente cuando tú eres bueno sirviendo, transmitiendo, liderando, transmitiendo a tu equipo, que el servir es realmente lo más importante, tienes una competencia extraordinariamente valiosa que se va a concretar y a traducir en mejores resultados. Escuchar, desarrollar la empatía, la capacidad de persuasión, pero también generar conciencia, compromiso en el crecimiento y desarrollo de otros y construir la comunidad. No me detengo en esto, pero sí hay una lección también importantísima derivada de la llegada del virus, es la necesidad de construir comunidad. Comunidades pequeñas y la comunidad del planeta. Este problema es del planeta, por mucho que determinados líderes se empeñen en seguir mirando a su ombligo sin pensar en la realidad en la que está impactando. Disfrutar del servir aumenta el significado y la felicidad y la trascendencia. Al final me preguntaban, esta semana tuve la oportunidad de tener 2 webinars con la European Business Factory de aquí de La Coruña, también con esa gran empresa gallega y española que es Pull&Bear dentro del grupo de Zara Inditex, y me preguntaban, oye, ¿qué es el éxito?
Y yo me detuve, qué difícil, ¿no? Pues el éxito en coaching, a veces utilizamos la herramienta del epitafio. Imagínate que ya no estás, se reúnen las personas que te querían, ¿qué te gustaría que dijesen de ti, no? Y yo creo que sería muy bonito y realmente un éxito incuestionable el hecho de que cuando pasemos por esta vida efímera, alguien nos recuerde, o muchos ojalá nos recuerden, como que trascendió haciendo el bien, sirviendo a los demás. El tercer elemento de el tercer subelemento del elemento significado es el agradecimiento. Y me voy a detener un poquito en él. Las personas más agradecidas son más felices. ¿Cómo se mide el agradecimiento? Edmonds y McCulloch nos hacen una escala de medir el agradecimiento muy sencillita y entre otras cosas nos preguntan, observo la vida y pienso que tengo de 1 a 10 mucho que agradecer o poco que agradecer. Cuando uno ve su vida y siente muchos elementos y razones por las que agradecer, indudablemente lo que estamos siendo es que somos más felices. La felicidad y el agradecimiento van de forma paralela. Los sentimientos de gratitud, dice Daniel Pink, el autor de Drive, mejoran el bienestar del individuo y profundizan su sentido de significado. Y les invito a hacer un pequeño ejercicio, no disponemos de mucho tiempo, pero como la presentación, igual que en otras ocasiones, va a quedar en Facebook Live, se pueden detener, aunque no hace falta tener muy buena memoria para acordarse de este ejercicio. Si alguien quiere escribir en cualquiera de los dos chats, en Zoom o en Facebook Live, algunas razones por las que se siente agradecido, pues seguramente también tendrá su utilidad. Pero este ejercicio no lo tenemos que hacer una vez al año, una vez al mes. Este ejercicio puede ser el ejercicio con el que nos quedemos dormidos cada noche. Terminar cada noche acostándose, poniendo la cabeza en la almohada, pensando en qué razones hemos vivido, sentido a lo largo del día por los que nos sentimos agradecidos, cambia la plasticidad de nuestro cerebro, los mensajes que el cerebro envía para la generación de determinadas hormonas y, en definitiva, contribuye a nuestra felicidad. Y es muy sencillo, pensar en aquellas cosas por las que me siento agradecido. Obviamente se pueden imaginar que si la pregunta es todas las razones por las que me siento desgraciado, pues obviamente mi realidad emocional es completamente distinta. Y no nos equivoquemos, todos tenemos razones para sentirnos agradecidos, todos tenemos razones para sentirnos también desgraciados. Bueno, 4 herramientas clave para practicar la gratitud. La primera es prestar atención. Hay algo tremendo, ¿no? Y es que nos consideramos infalibles a la hora de juzgar y observar la realidad. Esa frase de lo vi con mis propios ojos debería pasar a ser creo que lo vi con mis propios ojos. ¿Por qué digo esto? Porque el cerebro a veces nos engaña porque está pendiente de ver aquello que confirma lo que previamente creemos, de tal manera que hacemos una visión que creemos es objetiva y en realidad es selectiva, observando, insisto, aquello que confirma nuestra creencia previa. La atención plena, según la psicología positiva, nos ayuda a tomar conciencia de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y automatismos y los automatismos que están implícitos. Les recomiendo una página web de Invisible Gorilla en la que hay múltiples ejercicios donde nos dicen enfócate a ver el número de veces que se pasan las personas del equipo tal y enfocado en eso no vemos nada alrededor y alrededor lo que pasó es que pudo atravesar un gorila y en nuestra vida hay gorilas, jaguares y panteras que no percibimos sencillamente porque estamos pensando en otra cosa o estamos buscando otra confirmación de otra creencia. Segunda herramienta para mejorar la gratitud, obviamente buscar, prestar atención a aquello por lo que estar agradecido pasa pues por tener mayor nivel de agradecimiento. Si yo pienso cuando estoy con mis colaboradores en qué no me gusta de ellos, lo voy a encontrar
ellos de mí también, por supuesto, pero si busco cuáles son las razones por las que tengo que estar agradecido, mi realidad, mi modo mental cambia radicalmente y el suyo, si lo practican, obviamente también, el de todos. Segundo elemento, herramienta para mejorar la gratitud, saborear. Así de sencillo. Saborear es la capacidad de disfrutar de las cosas simples y prestar atención en cómo nos dan placer. Muy rápidamente les menciono. El proceso de habituación consiste en que saborear, cuando repetimos lo que probamos o saboreamos, se convierte en más difícil porque necesitamos mayores dosis de lo mismo para generar el mismo nivel de satisfacción cuando saboreamos, salvo que nos demos cuenta de que hay que prestar atención para desarrollar la capacidad de disfrutar. ¿Y es por qué sucede esto? Esta rueda de molino hedonista. Pues sucede porque básicamente las neuronas están morfológicamente diseñadas para detectar la novedad, de tal manera que si yo, que me encanta el vino blanco gallego albariño o un buen tinto de Casa Madero también, como no, pues no es lo mismo si yo bebo una copa de vino un día de vez en cuando festejo algo especial, o si lo hago todos los días, porque me habitúo y tengo que generar mayor atención para saborear. Ojo con esto, porque nos lleva a que muchas veces tenemos un montón de cosas, podemos ser muy felices y sencillamente no las apreciamos y las saboreamos. ¿Alguien ha visto a un niño que cuando abra los regalos de Navidad, en España los Reyes Magos, también en la Ciudad de México, tiene 10 regalos y llegado al cuarto, al quinto, dice, papi, mami, no me abráis más regalos porque este me encantó y ya dejaré lo demás para más adelante? No, el ser humano se pasa la vida abriendo regalos y olvidándose de apreciar y disfrutar y saborear el contenido de esos regalos. Tercera herramienta, maravillarse. Esto es tremendo. Es desarrollar nuestra capacidad de observación. Tiene más que ver con ver que con mirar. Miramos, pero no vemos. Y maravillarse nos pasa, lo vemos. Yo vivo en la ciudad de La Coruña, que hay un faro romano en funcionamiento, el único, es la Torre de Hércules, y resulta que yo paso cotidianamente o pasaba cotidianamente por ahí de vez en cuando y la torre está ahí. Llega alguien de fuera, les invito a que vengan, y uno ve la Torre de Hércules, sobre todo cuando está funcionando el faro y en la noche, y dicen, Dios mío, qué maravilla. Aquí unos romanos, hace muchos siglos, hicieron esto, o cuando uno está en Chichén Itzá, o cuando uno está viendo elementos para los que maravillarse, y a lo mejor nos maravillamos más los que venimos de fuera y vemos las maravillas de México, y los mexicanos que ven las maravillas, precisamente también, las maravillas de España, precisamente por esa capacidad de ver como si fuese la primera vez, ¿no? Por último, cuarta herramienta, deleitarse, que tiene que ver con vivir con todos los sentidos y con paladear. Y esto es muy importante, ¿no? Paladear la vida consciente y lentamente. Seguramente una de las grandes consecuencias de esta crisis sanitaria y del confinamiento veíamos un video en la semana pasada de esos abrazos entre los niños, pues es cuando vayamos a saborear las cosas más sencillas. O alguien piensa que después de toda esta situación, el verde del campo, el sentir el viento en tu cara, bañarse en el mar cuando no has podido hacerlo, etcétera, 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 va a ser como siempre. Ahora, personalmente creo que el reto es conseguir que eso dure mucho más tiempo. Bien, a partir de aquí, el segundo ejercicio que les propongo también es muy sencillo. También les invito a que si están interesados puedan contestar en los chats de Zoom y de Facebook Live. Es una pregunta más difícil que la de por qué estoy agradecido. O a lo mejor no. A lo mejor las personas, muchos lo tienen muy claro. La pregunta es cuál es mi propósito o el propósito de mi vida. Y es una pregunta realmente importante porque es difícil ser feliz en la vida si uno no sabe qué es lo que le hace feliz o no sabe en qué quiere enfocarse e invertir sus energías, ¿no?
Yo estoy en el Tecnológico de Monterrey porque en octubre de 2016 fui a dar una conferencia a la cuarta edición del Foro de Ciencias de la Felicidad y Salvador Alba me preguntó, primero, Santiago, ¿cómo crees que está el mundo en materia de liderazgo? Segundo, Santiago, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y tercero, Santiago, ¿en cuántas personas impactas? Realmente las preguntas son mágicas y las preguntas y las respuestas hicieron que yo tuviese muy claro y él consiguió hacerme pensar sobre si realmente estaba en el lugar, trabajando en una empresa de telecomunicaciones a la que le debo tanto y a la que le agradezco tanto y la que amaré toda mi vida, en una organización, o me podía sumar a una organización como el Tecnológico de Monterrey, entidad privada sin ánimo de lucro, enfocada precisamente en la educación como el motor del desarrollo de la sociedad. Y en este sentido, Tal Ben-Shahar es profesor de la Universidad de Harvard y nos propone un ejercicio interesante, un ejercicio trascendente, ¿no? Y el ejercicio consiste en tomar una hoja de papel y dividirla en tres columnas. En la primera de la columna, yo empezaría por la derecha, la C, nos responderíamos a aquellas cosas que son en qué soy bueno, en qué me siento competente, qué se me da bien, cuáles son mis fortalezas, qué cosas hago prácticamente sin esforzarme. En la segunda de las columnas deberíamos escribir precisamente aquellas cosas, la columna central, que nos causan placer, que nos divierten cuando las hacemos, que nos gusta hacerlo. Y en la tercera de las columnas tendremos que escribir qué cosas tienen significado para nosotros. De tal manera que si encontramos algo que se encuentra en las tres columnas, nos encontramos ante nuestra vocación. Pero mientras ustedes piensan en estas cuestiones de en qué soy competente, qué me genera placer y qué tiene significado para mí, escuchemos al propio Tal Ben-Shahar. Disculpen. Yo introduje el proceso MPS, siglas en inglés de significado, placer y puntos fuertes. Y le pido a la gente que haga una lista de todas las cosas del mundo que son significativas para ellos. Para mí es hablar y ayudar a la gente. Para mí son importantes las matemáticas, escribir, lo que sea. Pasar tiempo con los niños, caminar por la playa. ¿Qué es importante para ti? Y luego les pido que hagan una lista de las cosas que les entusiasman. Yo disfruto resolviendo ecuaciones, charlando con gente o estando yo solo. ¿Con qué disfruto? ¿Qué me da placer? Y finalmente, ¿qué se me da bien? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Quizá las matemáticas, escribir, hablar en público. Sea lo que sea, hago una lista de mis puntos fuertes. Y luego les pido que busquen las coincidencias entre estas listas. Lo que es importante para mí, lo que me gusta y mis puntos fuertes. Y donde coincidan, ahí es donde puedo hallar la mayor felicidad en la vida. Te puedo dar un ejemplo personal. Investigar es uno de mis puntos fuertes. En mi vida he hecho buenas investigaciones. También me resulta muy relevante. Creo que puede cambiar el mundo y hacer que sea un lugar mejor. Pero investigar no me da placer. Por eso, decidí centrarme menos en la investigación en mi carrera académica. La música es muy importante en mi vida y me da mucho placer. Pero canto de pena. No es mi punto fuerte. Por eso decidí no dedicarme a la música. Por otro lado, enseñar me resulta muy placentero. Me encanta, es muy significativo y también se me da bien. Por eso decidí dedicarme a esto y centrarme en la enseñanza. Y durante este ejercicio, ya sea para las grandes decisiones, cómo elegir una profesión, o las decisiones pequeñas, como dónde irme de vacaciones,
Hacerse estas 3 preguntas puede ser de gran ayuda. Nos hacen conscientes de dónde queremos estar y qué es lo que nos hará más felices. Pues bien, por eso podemos decir que encontrar significado depende de saber buscarlo. Ahora, encontrar significado en nuestra vida, encontrar significado como empresa, como organización, va a tener un impacto enorme precisamente en nuestro compromiso. ¿Por qué? Pues porque nos comprometemos con aquellas cosas que valen la pena, que satisfacen nuestras necesidades y que tienen significado. En este sentido, pues creo que es muy importante hablar de vigor, de dedicación y de absorción. No sé si Marisa Salanova, la autora junto con Scaufeli del concepto de engagement, a través de un libro sin duda muy recomendable, está conectada, porque ayer estábamos hablando de estos temas, quizás también Carmelo Vázquez, que estuvimos compartiendo algún artículo, ¿no? Y yo creo que es muy importante reflexionar en qué es esto el compromiso. Compromiso no es únicamente saberse de memoria el himno nacional o el himno de tu empresa, los valores corporativos, sino consiste en tener vigor, dedicación y absorción. El vigor es la energía, es decir, no podemos estar comprometidos si estamos decaídos, si no tenemos la fuerza, la energía. Y en este sentido, la autoeficacia, es decir, el optimismo en relación a nuestra capacidad para conseguir los objetivos, nos va a dar vigor. Y la indefensión aprendida pues nos va a restar energía y vigor. Los líderes somos a veces la clave para generar vigor o para eliminar la energía en nuestros equipos. Pero no llega el vigor, no llega la energía, no es suficiente, quiero decir. Es necesario dedicar, utilizar, implicarnos y utilizar ese vigor y esa energía a los objetivos. ¿Cuál es el resultado de esta aplicación? Pues precisamente cuando nosotros tenemos unos objetivos para los que tenemos las capacidades, lo que dice Csikszentmihalyi es que cuando tenemos un equilibrio entre capacidades y retos, fluimos. Y ese estado de absorción tiene que ver con la pérdida de la noción del tiempo, con sentirse muy identificado con la tarea y, obviamente, con nuestro nivel de satisfacción y felicidad. Ahora, un objetivo de cada líder es, por una parte, comprometerse y generar compromiso en la organización. Porque al final de lo que se trata es de que el nivel de capacidades que contratamos o que dispone el sumatorio de capacidades y competencias de las personas que conforman nuestra organización es muy importante, pero más importante es precisamente el cómo alineamos esas capacidades con el deseo de cumplir los objetivos. Y en este sentido, mi admirado Kim Cameron es el padre del concepto de las prácticas organizacionales positivas y nos dice que un líder positivo se tiene que enfocar en mejorar el clima laboral, las relaciones, la comunicación y también contribuir al significado y a que los colaboradores encuentren significado en su contribución a los resultados de la institución. Y en este sentido creo que hay distintas herramientas para medir el compromiso de distintos ángulos. Ahí, si quieren fotografiar o escanear el código QR que les compartimos, les propongo, pues, no obviamente aquí, estamos ya terminando la sesión de hoy, poder conocer un poquito más en detalle las 12 preguntas que utiliza el Instituto Americano Gallup para medir el compromiso de sus empleados y su impacto en los resultados más importantes del negocio. Lo cierto es que es dramático que el nivel de la respuesta de todas las investigaciones que nos llevan a ver que el porcentaje de empleados o de colaboradores comprometidos en las organizaciones es realmente escaso. Dicho de otra manera, las organizaciones tenemos y los líderes tenemos o tienen una gran oportunidad de mejora en este ámbito. También el líder, creo, tiene que enfocarse, como decía Cameron, a generar mayor nivel de compromiso, mejor clima laboral. Por lo tanto, pues creo que modelos como el de Great Place to Work y otros nos dicen que, en el caso del modelo Great Place to Work, que 5 de los elementos que tienen en cuenta o atributos para medir el clima laboral tienen que ver con los superiores, con los líderes. La credibilidad, su respeto, el trato justo y además de
mi relación con los pares, con los compañeros, con los equipos y mi relación con el orgullo de pertenencia de mi empresa. Entonces, sería un cuarto ejercicio, lo dejo ahí para que de nuevo, insisto, si quieren revisar alguna cosa y les parece interesante, nos podemos hacer preguntas como ¿qué puedo hacer para que las personas de mi equipo confíen en mí? O ¿cómo puedo fomentar el trato justo entre los empleados? ¿Cómo puedo fomentar empleados orgullosos? ¿Cómo puedo fomentar un ambiente de armoniosa camaradería? ¿Y qué hacer? ¿Cómo hacer que las personas se sienten tratadas con respeto? Ya estoy terminando. Y me gustaría también mencionar a otro de los grandes pensadores en el ámbito de la gestión en general y concretamente de la gestión de las personas, el gran Tom Peters, posiblemente una persona que en un seminario de 2 días que hice hace ya muchos años también fue fundamental para mi visión actual, de ese momento y actual, de mi visión de la gestión de las personas. Tom Peters dice que si tú cuidas a la gente cuidará del servicio, el servicio cuidará del cliente, el cliente cuidará de los beneficios cuidarán de la reinversión cuidará de la reinvención y la reinvención cuidará del futuro. Eliminemos los pasos intermedios y podríamos decir que si tú cuidas a la gente, nosotros como líderes en las organizaciones estaremos cuidando del futuro. Y, como siempre, mi referencia hoy día del libro a un concepto que me hizo reflexionar y es cómo podemos tener lugares laborales tóxicos y cómo podemos generar a través de nuestro liderazgo lugares saludables, lugares que fomenten el compromiso y que fomenten la felicidad. El trabajo, como el mar, puede ser un lugar donde reine la ansiedad, el estrés y el miedo, o donde disfrutar, divertirse y ser feliz. Y para terminar, me gustaría compartir con ustedes el cuento del cucharón y el cubo, escrito por Donald Clifton y Tom Rath, su nieto, fundador del Instituto Gallup, Donald Clifton. Y dice así: cada uno de nosotros posee su propio cubo. El cubo se llena o vacía permanentemente en función de lo que otros nos dicen o nos hacen. Cuando nuestro cubo está lleno, nos sentimos bien. Cuando está vacío, fatal. Cada uno de nosotros dispone también de un cucharón. Cuando empleamos nuestro cucharón para llenar los cubos de los demás, siempre que hacemos o decimos algo que potencie sus emociones positivas, también estamos llenando nuestro propio cubo. Pero cuando utilizamos nuestro cucharón para vaciar los cubos de los demás, siempre que hacemos o decimos algo que merme sus emociones positivas, nos vaciamos nosotros mismos. Igual que las copas llenas a rebosar, un cubo lleno nos proporciona una perspectiva positiva y energías renovadas. Cada gota del cubo nos fortalece y refuerza nuestro optimismo. Sin embargo, un cubo vacío enturbia nuestra mirada, socava nuestra energía y debilita nuestra voluntad. Por eso, cuando alguien se dedica a vaciar nuestro cubo, nos duele. De esta manera, cada día nos encontramos ante una disyuntiva. Podemos llenar los cubos de los demás o podemos vaciarlos. Se trata de una elección fundamental capaz de afectar profundamente a nuestras relaciones, nuestra capacidad de trabajo, nuestra salud y nuestra felicidad. El próximo jueves hablaremos en el tercero de los 3 seminarios de webinars que hemos planificado desde la Vicerrectoría de Educación Continua para todos ustedes, para hablar de liderazgo, para generar optimismo y esperanza. Y de nuevo ponemos a su disposición el MOOC, que junto con la EGADE y la plataforma de X hemos desarrollado un curso gratuito para generar liderazgo orientado al florecimiento humano. No nos quedan más que unos minutos para algunas preguntas. En cuanto tengamos 1 o 2 preguntas, les voy a invitar a salir al balcón de mi casa y, como todos los días, aplaudir para precisamente generar esa conciencia, practicar la gratitud para los servidores públicos que en estos momentos están teniendo, pues, a veces que asumir riesgos de su propia salud para cuidarla de todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Tenemos muchas preguntas, hay mucha gente conectada siguiendo esta presentación. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los cambios que esperas tenga la humanidad después de esta pandemia? Bueno, pues yo espero, a mí me encantaría pensar que, desde luego, el primero sería una mayor dosis de humildad. En el 2015, Bill Gates, en su famoso talk
dijo que estábamos locos cuando nos creíamos omnipotentes y no estábamos prestando atención a los riesgos del planeta, y casi dijo palabra por palabra precisamente lo que podía suceder y hoy está sucediendo y nadie le escuchó. Bueno, pues yo creo que eso es muy importante. Una humildad y la necesidad también de generar consciencia y vertebración social, consciencia de que los problemas no atienden ni a muros, ni a visados, lo digo una y otra vez, ni a fronteras, ni a cuestiones que son convenciones de los seres humanos. Y que hay que cuidar al planeta y hay que prestar atención a cuestiones que tienen que ver precisamente con nuestra salud emocional. Hoy la gente está teniendo, todos nosotros estamos teniendo que recurrir a nuestros recursos para gestionar la ansiedad y algunos no disponen de esos recursos, no los encuentran donde los buscan. Y por último, me gustaría que la sociedad encontrase aquí mejores mecanismos, que hubiese alguna forma de vertebración social para que nos diésemos cuenta que ni el G20, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el G8, ni nada que se le parezca, está funcionando ni teniendo ningún protagonismo a la hora de poder liderar esa necesaria respuesta común a los retos de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, Santiago. Sé que tenemos poco tiempo para poder salir al balcón, pero queremos saber, la semana pasada nos deleitaste con un video que nos mostró cómo generar emociones positivas con abrazos. ¿Qué nos tienes hoy para generar más emociones positivas? Pues fíjate, estaba pensando y les voy a compartir también un pequeño video que habla de la importancia de los aplausos. Alguien puede pensar que salir del balcón no tiene ninguna importancia, y sí la tiene, porque a veces la energía que nos falta para saltar un listón puede estar precisamente en esa fuerza que nos dan los aplausos y el apoyo que recibimos de los demás. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, adelante, Santiago. Bueno, pues efectivamente, estos aplausos son la forma de vertebrar a la sociedad, de encontrar significado en nuestro propio confinamiento, que no es más que un acto de responsabilidad para poder cambiar esa realidad mejorándola. Y que todos, no los líderes políticos exclusivamente, los que tienen mayor responsabilidad, sino que todos, cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad, generando precisamente emociones positivas que nos permitan saltar listones más altos y llegar mucho más lejos. De eso va el liderazgo, de contribuir a ser felices cada uno de nosotros y haciéndolo a través de la generación de felicidad y de florecimiento humano en los demás. Muchas gracias a todos y nos vemos, si les parece, el próximo jueves a la misma hora. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Como acabas de mencionar, nuestra última conferencia del ciclo, que se titula Liderazgo para generar optimismo y esperanza, tendrá lugar el próximo jueves 30 de abril a las 12 horas, tiempo del Centro de México. Agradecemos a Santiago y a todo el equipo de la Vicerrectoría de Educación Continua que nos apoyó para hacer posible esta transmisión, misma que esperamos haya sido de su agrado. Por su atención, muchas gracias y los esperamos el próximo jueves. Muy buenas tardes.